Hola a todos, hoy toca hablar de un vídeo un tanto, no sé, contradictorio, porque toca hablar de la Comic Con de Málaga, un evento que prometía ser algo totalmente legendario y ha acabado teniendo muchas luces y muchas sombras. Más sombras que luces, la verdad. Aquí voy a hablar únicamente de mi experiencia y quiero que se tengan en cuenta que yo fui acreditado como prensa, por lo que no ha sido una experiencia que pueda ilustrar lo que han vivido todos los que han pagado por esa entrada. Por lo que sería injusto trasladar esto que voy a decir a aquellos que tenían pues su acreditación normal, ¿no? Voy a dividir este vídeo en dos partes. Primero, una hablando de pues cómo ha sido la convención en general y después otra donde ya entro más específicamente en aquellos eventos que sí que he podido ver, las charlas y las masterclass y pues todo eso. O sea, que una parte sobre lo que viene siendo pues el ambiente que ha habido allí y otra más sobre lo que es la parte de la industria del cine y de la televisión, porque aunque sí que había muchos espacios para el cómic y para los videojuegos y para los Funkos, yo iba específicamente por esa otra parte del audiovisual. Si alguien pasa por aquí que ha ido por los cómics o por el gaming, que cuente cómo ha sido su experiencia, que lo comparta para que nos formemos una idea mejor. Y tampoco, la verdad, que tampoco he ido por la parte del merchandising y por esa parte de comprar cosas. En eso no estoy interesado, en esas cuestiones, digamos, mercantiles. Es algo que me da un poco igual. Además que la mayoría de las cosas que se podían comprar eran cosas que puedes comprar cualquier otro día. Productos especiales del evento había más bien poquitos. Pero bueno, ya dicho esto, vamos al lío. Dejo claro primero que aunque tenía ciertos privilegios, no soy imbécil y tengo ojos. La logística y la organización han sido un absoluto desastre. El staff no sabía ni por dónde le venía el aire. Y eso claro, no es culpa de los propios trabajadores, ni de la seguridad, ni los voluntarios, ni prácticamente nadie de los que estaban allí dando la cara. Y que se comieron básicamente el marrón ellos. Y es culpa de una dirección prácticamente inexistente. Las colas que había al sol, que duraban horas y horas y que al acabar con ellas daban acceso a otra cola, eso es completamente absurdo y es normal que haya gente que se sienta estafada. Por ejemplo, aquí tengo un mapita. La gente, para los que no hayáis estado allí, la gente entraba por aquí. Esta era una parte donde no había carpas, donde no había toldos, donde no había nada para resguardarse del sol, y entraban al hall ese, donde hacían otra cola para entrar al exhibitor hall, que es donde estaba todo el merchandising, donde estaban los Funkos, los cómics, la gente que firmaba, y todo esto estaba lleno de gente. Es que no cabía nadie más ahí. Y esas colas eran una absoluta locura. Una planificación bastante mala. Y yo comparto todas esas quejas. Las colas, como he dicho, el precio de la comida, como si estuviésemos en un país que el sueldo mínimo fuesen 2.000 euros. No, eso no tenía sentido. El hecho de que no te dejen entrar agua con el solazo que estaba dando, donde por supuesto, que ya digo que no había ni toldos ni nada, es una decisión totalmente incomprensible y si nos ponemos un poquito duros es incluso inhumano. Los que habéis estado y os habéis quejado, habéis hecho muy bien. Espero que para futuras ediciones se tengan en cuenta esas quejas, porque hay que mejorar solo eso, lo de dar más espacio para que verdaderamente entre tantísima gente. Que eso es algo incluso peligroso para los que estábamos allí. Y sería lo único que falta por pulir, pero que no es algo nimio. Y los que no habéis estado y estáis viendo este vídeo, que sepáis que las quejas que estáis viendo en redes sociales y demás son totalmente fundadas. Es totalmente cierto, es completamente absurdo pagar 50 euros por hacer horas y horas y horas de cola. Había incluso colas
para poner hojas de reclamaciones. Es demencial, es totalmente demencial. Y creo que los creadores de contenido deberían, o deberíamos, si me incluyo yo, que ya ves tú, denunciar esta realidad. Sería deshonesto no mencionarlo. Y ya no hablo de mí, yo no soy nadie, pero gente con un altavoz mayor debería incidir en que es algo que objetivamente se ha hecho mal. Se ha ganado mucha pasta sin pensar en todos esos fans. Por otra parte, ya quitando lo malo, que ha sido mucho, lo mejor del evento ha sido el ambiente, algo que es algo ajeno al propio evento, porque ha sido la gente la que ha creado algo bonito a pesar de todas esas cagadas. Había gente que, a pesar del desastre, se veía en sus ojos esa ilusión por pertenecer a esa comunidad de frikis, a ese lugar seguro donde mostrarse. Gente que se ha currado unos cosplays bestiales, que tienen que haber estado con ellos meses y meses y meses. Gente que se hacía disfraces hipercutres solo por la gracia y por pasarlo bien. Gente discapacitada que usaba esa discapacidad para hacer más realista su disfraz, y eso me parece de genios. Todos echándose fotos, viviendo ese espacio donde daban rienda suelta, algo que no tienes en tu día a día. Eso es la hostia, y eso es algo que solo crea la gente, algo lejano a cualquier empresa y a cualquier institución política. Eso es algo solo de la gente. No voy a decir que ha sido un éxito, porque yo eso lo mido en función a lo contentos que hayan salido todos esos fans, y eso para una gran mayoría pues no ha pasado. Habrá de todo, ¿eh? Habrá quien haya tenido suerte y todos los días ha entrado el primero, habrá quien estuviera todos los días el último, quien se haya perdido tal o cual evento, quien se haya confundido con algunas cosas, porque la verdad la información no era demasiado precisa. Incluso algunos empleados se quejaban de que en la web estaba todo mal. Habrá también quien se haya colado todos los días, quien saliese a por agua 2 minutos y para volver a entrar tuviese que hacer 2 horas de cola. Habrá de todo tipo de opiniones y de todo tipo de satisfacciones, pero en general la sensación es de que sí, que ha sido un éxito, pero principalmente para los organizadores, eso seguro. Ahora, cambiando de tercio con respecto a las charlas y demás eventos, eso sí que me parece que ha estado bastante bien, ha sido muy variado, ha habido muchísimo contenido y la demanda de cada aspecto friki ha sido, yo creo que satisfecha. Pero esta parte ha triunfado, yo creo, más bien porque la gente que ha ido son profesionales muy interesantes de cada sector. Yo fui de viernes a domingo, ¿vale? El jueves es que no pude, y a partir de ahí pues ya vi todas las charlas de cine y tele, como ya he dicho, o al menos casi todas. Las que eran muy tarde no pude quedarme porque tenía el viaje de vuelta y demás. El viernes sí que empecé un poco escamado. ¿Por qué? Porque hubo 2 charlas seguidas que fueron como totalmente contradictorias. La primera es súper interesante, con varios directores de arte de cine de animación que participaron en grandes superproducciones como Enredados o Star Wars Visions o Trollhunters. Un diálogo bastante interesante para ver cómo funciona ese tipo de cine, desde que se tiene la idea y se hace un boceto a lo loco hasta que eso se vuelve algo tangible. Y todo eso era algo que contrastaba muchísimo con la siguiente charla, que era la de John Gaeta, oscarizado por los efectos especiales de Matrix, lo cual, a priori, suena bastante bien, ¿no? Pues nos estuvo hablando de lo magnífica que era la IA y toda su ventaja para el arte. Todo ello, inciso, mientras las traducciones de los paneles se hacían con IA y eran malísimas. Ha habido muchísimas quejas sobre eso. Y luego, casualmente, resulta que él tenía una empresa sobre creación de contenido con IA. Casualmente. Él tenía claro que había venido a hablar de su libro. Y después de todo eso ha presentado un corto horroroso, sin alma, llamado Metrópolis, que incidió que lo hizo la IA, pero que detrás tuvo un equipo humano. Y sí, que tuvieron que currar mucho para escribir el prompt, sí. Fue una charla que a mí me pareció muy cercana a lo que viene siendo la típica estafa de CryptoBro. Luego, en el siguiente evento, pues hubo un análisis sobre el estado actual del cine fantástico de mano de youtubers como Alejandro G. Calvo o Jordi Maquiavelo, que bueno,
sin más, ¿no? No se inventó la rueda. El tiempo que había, pues no era suficiente para profundizar en algo. También, ya para terminar esa mañana, entré en otra sobre la serie de animación de Prime de Secret Level, donde hablaron de los típicos secretos de rodaje que el público pues nunca llega a conocer, y eso es curioso. Entresijos de producción y demás, y ya que estaban, pues nos confirmaron que se está trabajando ya en una segunda temporada, pero que es una animación que lleva su tiempo y lleva su trabajo. El plato fuerte del viernes fue sin duda a las 7 de la tarde, si no recuerdo mal, la presentación de Tron Ares. El maestro de ceremonias en ese momento fue Alex de la Iglesia, que presentó al director de la cinta, a Jared Leto y a Jodie Turner-Smith. Obviamente que fue Leto el que volvió totalmente loco al público. Y fue ahí cuando sí que me di cuenta de que esto sí que se estaba pareciendo a esos vídeos que nos llegan por redes de la San Diego Comic Con original, donde todo el mundo está ahí en un gran escenario y se vuelve loquísimo. Y ya que estaban, pues nos contaron que esta nueva entrega era al revés que las otras dos, ¿no? El mundo real no iba al digital, sino que el digital iba al real. Y nos enseñaron en exclusiva 2 clips de la peli, unos 10 minutillos en total, que no me llamaron mucho la atención más allá de ese musicón que en esta entrega ha hecho Nine Inch Nails. Y ya luego al final Leto bajó del escenario y estuvo un buen rato echándose fotos y haciéndole firmas al público, que eso pues también mola mucho, esa simbiosis entre superestrella y su público. El sábado sí que ya fue la locura máxima. Había muchísima más gente que el viernes, y eso ya es decir, las colas ya se habían ido de las manos y no me extrañaría que muchos se fuesen de allí sin ni siquiera entrar. Pero bueno, el día empezó con la presentación de la nueva entrega de Predator Badlands, también en el escenario principal como fue la de Tron, donde caben, creo recordar, unas 3.000 personas, que eso es casi nada en comparación con lo que había afuera. La presentó también Alex de la Iglesia, que yo creo que es con diferencia la persona que más ha disfrutado del festival. Y allí apareció su director, Dan Trachtenberg, y su protagonista, Elle Fanning, todo después de proyectar íntegramente la entrega anterior, Predator Killer of Killers, que salió hace no mucho en Disney y que en pantalla grande mejora muchísimo, y mira que ya era la caña vista en casa. Luego pues nos pusieron los primeros 20 minutos de Badlands en un corte en el que todavía pues no se le habían añadido los efectos especiales, y bueno, un poco en la línea de lo que decía con Tron, ¿no? De dar la vuelta a la historia. Ahora el Predator es la presa en un mundo donde todo es hostil. Y tampoco fue algo que me llamase mucho la atención. Después tocó una charla que a mí personalmente se me hizo interesantísima con el propio devenir de la conversación. Presentada por Ángel Sala, el director del Festival de Sitges. En ella intervinieron 4 directores del cine fantástico patrio, que eran Jaume Balagueró, Carlota Pereda, Koldo Serra y David Galán Galindo. Fue un diálogo súper curioso sobre cómo se levantan este tipo de proyectos en España y cómo esa incertidumbre afecta personalmente a cada uno. Muy guay. Eso estuvo muy bien. Y encima eran todos súper majos. Por último, también ese día, también en el escenario principal, tocaba otra locura para los fans, que era la presentación de la 3ª temporada de Daryl Dixon, rodada en España. Un panel promocionado por la cadena AMC, que también, ya que estaba, pues aprovechó para presentar una de sus grandes apuestas otoñales, que era Talamasca, la Orden Secreta, una serie pues basada en las novelas de Anne Rice, que es a la vez un spin-off de la serie de Entrevista con el vampiro. Y para hablar de ella fue su director, el nominado al Oscar John Lee Hancock, y nos pusieron algún clip y la verdad que la serie buena pinta no tiene. Pero lo gordo sí que fueron ya los zombies, pues apareció todo el elenco de esta temporada, tanto el estadounidense como el español, entre los que se encontraban Eduardo Noriega y Óscar Jaenada. Pero la gente quien de verdad quería ver era a Norman Reedus y a Melissa McBride. Hubo una ovación bestial en cuanto salieron. Por cierto que Reedus se quedó
al final ya dentro a echarse fotos y a hacer firmas, y luego cuando terminó de dentro salió fuera también para estar con los que no pudieron entrar, y parece un tío súper simpático. Y nos estuvo contando también, ya como anécdota, que durante los meses que ha estado en España se la ha recorrido con su moto de punta a punta y que le encantaba parar en las áreas de servicio a charlar con los camioneros. Eso es algo muy de americano del oeste. También nos pusieron unos trailers y algunas escenas que la verdad, que eso sí que tenía muy buena pinta. Y mira que yo desconecté de The Walking Dead hace bastantes años y en esos trailers se veía como un toque español muy chulo gracias a los escenarios históricos muy españoles. Y eso, que el sábado no fui a muchos eventos por falta de tiempo, porque también tuve que hacer cola para unas cosas que luego os enseño que están chulísimas. Y ya por último, el domingo, que comenzó con el gran eventazo prometido, la presencia de Schwarzenegger, que estuvo, la verdad, que simpatiquísimo y estuvo derrochando carisma todo el rato. La masterclass empezó con un, digamos, emotivo vídeo que repasaba su carrera desde que empezó como bodybuilder, pasando por su faceta de actor cómico y hasta incluso incluyeron sus años como gobernador de California. Y después, Alex de la Iglesia, que también presentó le hizo una serie de preguntas que pues ayudaron a ese repaso de toda una vida. Y Arnold estuvo graciosísimo, imitó a Stallone de una manera bastante faltosa, habló de ese famoso pique de ver quién hacía más muertes en pantalla y quién llevaba las armas más grandes, y también dejó clarito que ganó él. Trató también la dificultad que tuvo para entrar a la industria en los años 70, porque no era el momento para gente tan corpulenta. De hecho, dijo que, y lleva razón, que se buscaban estrellas bajitas y que eran más poca cosa, como Dustin Hoffman, como Al Pacino o como Woody Allen. Y no sé, habló de muchísimas cosas. Trató su cinefilia. Decía que le encantaba E.T. o que le encantaban las pelis del oeste y que sobre todo le encantan las pelis de James Cameron como Titanic o Avatar. Y con las variadas preguntas del público siguió incidiendo en todo esto y pudo hablar de obras suyas menos destacadas, digamos, como Mentiras arriesgadas o Batman y Robin. Y todo lo culminó ya, para terminar, con un alegato político sobre frenar el cambio climático y revertir todo ese odio que se ha instalado en la sociedad. Fue todo muy completo y creo que con diferencia fue lo mejor de toda la Comic Con. ¿Qué más? Lo siguiente fue una charla sobre actrices en el cine de género. Charla con Elle Fanning, con Belén Rueda y con Esther Expósito. Y la verdad que nada destacable. Preguntas genéricas como, por ejemplo, ¿con qué director te gustaría trabajar? Y muy vago todo en general. No incidieron en nada en la cuestión femenina dentro de ese género. Oportunidad totalmente perdida. También a media tarde hubo una charla sobre CGI en el auditorio más pequeñito, donde participó la famosa empresa de efectos visuales El Ranchito, que ha participado en Mandalorian, en Juego de Tronos, en La Sociedad de la Nieve, etc. Y poquito que destacar ahí. Era una charla interesante, con un contenido interesante, pero los ponentes como que no le daban demasiada vidilla. Y por último, el panel de Bayona, una conversación con Ángel Sala, que repasó la carrera del director, el cual habló largo y tendido sobre cine fantástico y halagó a toda esa industria que sale desde Sitges. Curioso, es lo normal, que todos estos directores se rinden en halagos hacia Alex de la Iglesia, así que se puede decir que él es como el padre del género aquí en España, y normal que se haya ganado presentarlo todo este año. Pero en fin, que a Bayona da gusto oírlo y oír cómo repasa toda la industria, tanto la de aquí en España como la de Estados Unidos, y oír sus anécdotas con Guillermo del Toro, cómo sintió el éxito tras El Orfanato y cómo es trabajar con la gran maquinaria industrial de sagas como Jurassic World o El Señor de los Anillos. Por cierto, que de allí pareció surgir como una pequeña exclusiva cuando un chico le preguntó si había tenido en cuenta trabajar con viajes en el tiempo en su obra futura. Y él contestó con un
puede ser, y una sonrisilla seguido de no hablo de futuros proyectos. Así que ahí queda, puede ser que la próxima peli de Bayona sea sobre viajes en el tiempo. Eso sí, toda la convención estuve satisfecho con la distribución de horarios y por cómo estaba todo bien pensado en ese ámbito. Todo hasta que Bayona entró media hora tarde, lo que supone no poder llegar a la siguiente charla, que en mi caso era la de Pablo Berger, el director de Robot Dreams. Y ya está, así que Bayona fue para mí el cierre del evento, que oye, tampoco está nada mal, ¿no? Y ahora esperad que os voy a enseñar cosas chulísimas que he conseguido, que me hicieron a mí mucha ilusión y que algunas me costó conseguirlas por las horrorosas colas, que yo también las he vivido, obviamente menos, así que sé que son un coñazo tremendo. Tema firmas. Yo no he pagado por ninguna. Primero porque no fui el jueves, que fue el día donde estaban las grandes superestrellas como Aaron Paul. Y segundo porque obviamente también estaban carísimas. Eso sí que era una verdadera estafa. Pero sí que he conseguido algunas firmas de autores que sí que se pasaban a firmar por allí de una forma totalmente altruista. Primero, tras el debate donde participó Alejandro G. Calvo, pues se quedó allí al final a firmar y a echarse fotos. Y yo me quedé de los últimos para que me firmara su libro, ¿Por qué tengo que ver esta película? Y Alejandro pues estuvo muy simpático porque tenía un poco de prisa y aún así se quedó a firmar y a echarse fotos con todo el mundo. A mí me echó una firma, la dedicatoria y demás. El sábado también me metí en la cola de Paco Roca, que sí que fue una locura. Tuvo 2 horas para firmar y la cola no avanzaba nada con el paso del tiempo. También estuve, por desgracia, de los últimos y a las 2 horas el autor tenía que irse, pero aún así súper simpático y se quedó a firmar rapidísimo a los que aún quedaban en la cola. Y aquí tengo el ejemplar de la casa, que es de mi novia, por aquí, con la dedicatoria así más rápida que pudo hacer. No tenía tiempo el hombre, pero súper majísimo. Pero vamos, que esta cola también estuvo fatal organizada. Y por último, esto que está guapísimo y me hizo muchísima ilusión. Fue a que Pablo Berger, el director de Robot Dreams, me firmase mi ejemplar de Robot Dreams. Y allí, además del director, apareció Maca Gil, la encargada de los storyboards, y el director de arte, José Luis Ágreda, que por cierto también fue director de arte de otra película que a mí me flipa muchísimo, que es Buñuel en el laberinto de las tortugas. Y total, que mientras Pablo firmaba libros, ellos te hacían un dibujo súper rápido y mirad qué cosa más guapísima. Esto yo lo voy a enmarcar y lo voy a colgar. Y ya luego pues me hice una foto con ellos y demás y majísimos todos. Y mirad qué firma me hicieron en el libro. Súper guay, súper guay. Y ya está. Esa ha sido mi experiencia con la Comic Con. Cosas que me interesaron, cosas que no me interesaron para nada y un poco agridulce, eso sí, porque si tienes un mínimo de empatía entiendes que hubo gente que con toda la razón del mundo se sintió engañada. Hay muchísimas cosas para mejorar el año que viene. Y más aún si quieren que haya el triple de público ahí en ese espacio, no caben. Así que esperemos que lleguen esas mejoras porque sí que hay cosas por las que merece la pena pasarse por allí.